Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información, llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. Y resplandece. 34, ya lo tenemos todos. Gloria a Dios. Vamos a leer y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a hacer una palabra de oración. Cierre sus ojitos en esta noche. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias porque nos das la oportunidad, el privilegio de reunirnos en esta casa de adoración donde traemos nuestra ofrenda, Señor, nuestros cánticos, nuestra adoración. Pero ahora te rogamos, Padre, que hables a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Te suplicamos, Señor, que por medio de la revelación que viene a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra, Señor. Te rogamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esa preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bien, en base a todo esto, recuerde que estábamos hablando acerca de este pensamiento titulado pastoreados por el Señor. La Biblia dice que cuando el Señor desembarca, hermano, comienza a contemplar a una gran multitud. Usted conoce la historia. El Señor le da órdenes a sus discípulos que les dieran de comer, porque mire, los discípulos querían zafarse el paquete. Le dicen: Señor, ya es tarde, mira esta gran multitud, despídelos porque mira, no alcanza la comida. Y el Señor le dice: dales vosotros de comer. Pero me llama poderosamente la atención, hermano, que hay algo que mueve el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede observar qué es lo que mueve a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí ese versículo? ¿Por qué el Señor tuvo compasión de ellos? ¿Porque tenían hambre? Mire, tal vez los discípulos lo único que pudieron percibir, hermano, fue la necesidad en su cuerpo. Ellos dijeron: Señor, mira, estamos no sé a cuántos kilómetros de distancia y la multitud es grande. Señor, despídelo porque aquí no hay cómo darle de comer a esta gran multitud. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando el Señor contempla a esa multitud, hermano, algo comienza a conmover su corazón. Y no solamente el Señor hace énfasis, hermano, en las necesidades físicas o materiales, sino que hay algo que el Señor logra percibir que va más allá de los sentidos naturales. Y lo que el Señor percibe en estas multitudes, hermano, es que eran como ovejas que no tenían pastor. Cada uno de nosotros, hermano, todos los seres humanos, de alguna manera
tenemos una necesidad imperativa, hermano, que usted y yo seamos pastoreados. Si usted y yo no somos pastoreados por Dios, hermano, sabe que de alguna manera alguien terminará pastoreándonos. Si usted y yo determinamos que el Señor no nos pastoreará, entonces, hermano, alguien nos pastoreará. Mire, vamos a ir poniendo unos ejemplos muy hermosos para poder ir entrando en el pensamiento que queremos compartir en esta noche. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Mire, cuando el pueblo de Israel determinaron, hermano, no ser pastoreados por Dios. Recuerde que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento Jacob dice: oh Señor, tú eres el gran pastor de Israel. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, 25. Si alguien me lo lee aquí en la pantalla solamente, por favor. Aquí Ezequiel 34, 25. Gloria a Dios, gracias, mi hijo. Mire qué interesante, hermano, cuando el pueblo de Israel determina que el Señor no los pastorearía, entonces, hermano, recuerde que si hay algo que el Señor nos ha dado a usted y a mi persona, es el libre albedrío. Y el libre albedrío, hermano, tiene que ver con las libertades que Dios le ha entregado al ser humano de poder elegir y aún, hermano, de poder tomar decisiones que muchas veces nos alejan en vez de acercarnos a Dios. Y en algún momento el pueblo de Israel, hermano, determinaron que no querían ser pastoreados por Dios, porque si hay algo, hermano, que a Dios le agrada, es que las cosas no se hagan a la fuerza. Mire, hay hasta un dicho que dice que a fuerza ni los zapatitos entran, hermano. Y esto lo conocen mejor nuestras hermanas. Sabe que a veces acompaño a mi esposa y me dice: mi amor, fíjate que necesito unos zapatos. Yo digo: Dios mío, solo 2 pies tienes y ¿para qué quieres el montón de zapatos? Pero me dice: bueno, es que me hacen falta unos porque necesita. Mire, en la mente de la mujer es algo completamente diferente a como nosotros los varones percibimos los vestuarios, hermano. Mire, yo para arreglarme agarro unos zapatos, un pantalón y una camisa, me meto a bañar, hermano, en 5 minutos estoy listo. Pero las mujeres, hermano, comienzan con los zapatos y entonces el zapato tiene que combinar con la bolsa y la bolsa tiene que hacer match con la falda y la falda tiene que combinar con el moño del cabello y la pulsera con la camisa, y es todo un enredo, hermano, que la verdad que usted y yo no tenemos necesidad de entenderlo, solamente tenemos que amarlas, hermano. Dígame amén, por favor, no me asuste. Entonces, mire, cuando llegamos el otro día a una tienda y me dijo: estos son los zapatos que estaba buscando, y de repente se los pone y resulta que era un size un poco más pequeño y había el siguiente size que encontramos, era un size como de payaso, hermano. Dije, y ella dijo: es que me tienen que quedar. Y ahí, mire, casi que quería recortarse los dedos con tal de que el zapato le quedara. Pero me di cuenta que afuera, hermano, ni los zapatos van a quedar. Entonces el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que Dios había escogido para pastorearlo, para apacentarlo, para guiarlo. Pero de alguna manera el pueblo se rebela en contra de Dios. Y cuando usted y yo determinamos no ser pastoreados, Dios le decía: alguien más va a pastorear nuestra vida. Y Ezequiel capítulo 34, verso 5 comienza a hablarnos de las consecuencias que suceden cuando el pueblo de Dios deja de ser pastoreado por el Señor. Dice: han sido dispersadas por falta de pastor. Mire, lo primero que sucede cuando dejamos de ser pastoreados, hermano, es que comenzamos a ser dispersados. ¿Y qué sucede cuando somos dispersados, hermano? Ayúdeme a predicar en esta noche. Agarramos, mire, le voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Se recuerda usted cuando tal vez usted andaba en el mundo
Y de repente iba a alguna fiesta o algún lugar y como que las cosas se querían poner un poquito candentes. Pero usted, como llevaba ahí a toda su pandilla, toda su mara, sus amigos, mire, en bola todo mundo agarra valor, hermano. Pero ¿qué pasaba? Que en medio del problema alguno quedaba disperso por ahí. Santo, mire, no la contaba, hermano. Porque en la unidad radica la fuerza, hermano. Cuando nosotros estamos unidos, ¿acaso no dice la Escritura que mejor son dos que uno? Porque si uno cae, el otro le levanta. Entonces, cuando usted y yo estamos juntos, hermano, mire, la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos dispersos, juntos en armonía. Porque cuando estamos juntos, hermano, y en armonía, comienzan a desencadenarse una serie de bendiciones para nuestras vidas. Entonces, cuando dejamos de ser pastoreados, comenzamos a ser dispersos. Mire, imagínese que en la fiesta usted le pegó una pateada a alguien, pero como estaba con sus amigos, tal vez unos más grandes, más fuertes, y lo veían y decían: pero ahí veían a los gigantes que lo cuidaban. Pero cuando lo encuentran solo, hermano, entonces el enemigo de nuestra alma dice: muy bien, ahí está con los hermanos, están los exaltadores, está la alabanza, ministradores, pero deja que te agarre solo. Entonces, cuando el pueblo comienza a ser disperso, mire las consecuencias. Primero son dispersados, y una vez que el enemigo logra dispersarnos, entonces mire, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. ¿Ha visto usted esos videos, hermano, de como Animal Planet, o esos documentales cuando están grabando cómo se desarrolla la vida silvestre, hermano? Usted ha visto que cuando están los leones, hermano, o las aves de presa, o cualquier depredador, hermano, están escondidos y lo único que están haciendo es acechando, hermano, esperando el momento oportuno para que en el momento que, mire, normalmente esas bestias, hermano, o esos depredadores siempre buscarán atacar al más débil o al más pequeño. Entonces, cuando está el león ahí y en cuanto lo ve, mire que tal vez anda el borreguito, anda con la manada, y entonces como el borreguito, los niños son distraídos, y se va alejando, anda ahí con su tablet del borreguito, y la manada se quedó, no se dio cuenta cuando quedó disperso. Y entonces, en el momento que lo mira más vulnerable, cuando se ha dispersado, cuando se ha alejado de la protección, entonces, mire, dice, se han convertido en alimento para toda la fiera del campo y toda bestia, y se han dispersado. Entonces dígale a su hermano: hermano, necesitamos ser pastoreados. Dígaselo con convicción, hermano. Hermano, usted y yo necesitamos ser pastoreados. Mire, amado hermano, cuando nosotros citamos normalmente ese dicho, ese versículo de la Biblia que lo sabemos de memoria, decimos: el Señor es mi pastor. Pero mire, hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted piensa que las personas que no se congregan regularmente, hermano, verdaderamente estarán experimentando esa realidad de ser pastoreados por Dios? ¿O no será que solamente tal vez se les ha revelado como su Salvador? Lo han conocido como aquel que redimió su alma del pecado, hermano. Pero para poder declarar que verdaderamente Jehová es nuestro pastor, usted y yo necesitamos comenzar a mostrar evidencia de que estamos siendo pastoreados.
Mire, vamos a ver algunas cosas muy interesantes en esta noche, hermano. Yo escribía esto: Dios siempre quiso que su pueblo fuese guiado por pastores. Mire, Dios pudo haber elegido, hermano, hombres con capacidades impresionantes, tal vez intelectuales, tal vez físicas, hermano. Yo no sé qué capacidades, pero algo que Dios siempre quiso que su pueblo fuese guiado fue por pastores, hermano, de alguna manera sorprendente. Mire, algunos de los hombres más sobresalientes en las Escrituras, hermano, tenían un oficio pastoral. Mire, Abraham se dedicaba a ser pastor de ovejas, hermano. Isaac, Jacob eran pastores de ovejas. Pero también, hermano, cuando Dios llama a Moisés, mire, Moisés se crió en el palacio. Moisés estudió en las mejores universidades. A Moisés le enseñaron defensa personal, le enseñaron karate, hermano. Lo mandaron a un curso caibil. Moisés fue entrenado con las mejores herramientas que Egipto podía ofrecer. Y mire, y como lo prepararon también, hermano, como le dijeron que él sería libertador, él pensó, hermano, que era matando personas que iba a lograr el cumplido que Dios le había delegado. Entonces, como no iba a funcionar de esa manera, ¿sabe por qué no iba a funcionar de esa manera, hermano? Mire, si Moisés saca al pueblo de Israel en la condición de Jackie Chan que tenía, hermano, imagínese usted, iba a guiar un pueblo aproximadamente de 2 millones de personas. ¿Qué se imagina usted, hermano, que en cuanto salieran iba a comenzar el pueblo a murmurar y a decirle: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no acaso había suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto? ¿Qué cree usted que hubiera hecho Moisés con esa fuerza que él tenía, hermano? Mire, hubiera sido como el ejército de ISIS. Los agarra, les da una pala, los pone a excavar sus propias tumbas. Y es más, hasta lo graba ahí en su teléfono celular y dice: lo voy a poner en YouTube para que los siguientes que se atrevan a rebelarse en contra del libertador ya sepan de qué se va a tratar. Mire, cuando le pidieron carne, hermano, Moisés creía que todo se resolvía a golpes, hermano. Entonces, como Dios no podía delegarle una autoridad tan grande, hermano, sin haber sido procesado, la Biblia dice que entonces se lo lleva 40 años al desierto y lo lleva con el sacerdote de Madián, Yetro, hermano, y ahí se convierte en pastor de ovejas. Y entonces 40 años, hermano, viene a ser procesado porque le iban a entregar posteriormente un rebaño. Pero para poder entregarle un rebaño, hermano, él tenía que tener la mentalidad de pastor. Él tenía que tener la mentalidad de un pastor. Entonces decía yo: mire, hermano, qué impresionante. Algunos de los hombres más sobresalientes en las Escrituras, hermano, tuvieron como oficio ser pastores. Abraham fue pastor de ovejas. A Moisés lo volvieron pastor de ovejas. El dulce cantor de Israel, ¿cuál era su oficio primario? Pastor, hermano. Y al final se presenta nuestro bendito Señor Jesucristo y dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna manera esto nos está hablando de la importancia que Dios le da a que el pueblo de Dios tiene que ser pastoreado. Mire, vamos a ir entrando. Les decía yo que este salmo normalmente hasta no lo sabemos de memoria, hermano. Alguien que me ayude a leer el versículo 1, por favor. Mire qué linda. Salmo del rey David. Mire, como él entendía, hermano,
Él había sido pastor de ovejas, entonces él comprendía la importancia de poder ser pastoreado. Y entonces él se coloca en la posición de una oveja y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, el otro día le compartía yo, hermano, que estábamos viendo con mi esposa un servicio de niños, hermano, a través de la televisión, y de repente tuvieron diferentes actividades, y alguna de esas actividades consistía en que los niños pasaran al frente y dieran un versículo o un capítulo de la Biblia. Y entonces le decía yo a mi esposa que me llamaba la atención que venían los niños y decían: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de... Hermano, y ya se iba el niñito corriendo. Y a veces, hermano, nosotros nos aprendemos los versículos de esa manera, hermano, pero a veces pareciera como que el lorito está repitiendo, hermano. Cuando verdaderamente lo que usted y yo necesitamos es entender qué es lo que verdaderamente estamos repitiendo, estamos declarando, hermano, para que todo lo que usted y yo aprendamos, hermano, no solamente sea el grafo, que es la palabra escrita, ni se quede como un logos, que es la palabra que leemos, sino que se convierte en un rema. Que sea una palabra viva, hermano, que cuando usted y yo declaremos: Jehová es mi pastor y nada me faltará, tengamos la plena certidumbre, hermano, de que no solamente es algo que estamos repitiendo, sino que tiene que convertirse en una realidad para nosotros. Si verdaderamente estamos siendo pastoreados por el Señor. Por eso le decía, este salmo, hermano, no aplica para todo mundo, porque no todo mundo verdaderamente está siendo pastoreado por el Señor. Algunos tal vez simpatizan o son oyentes, creyentes, hermano, pero el llegar a la dimensión de ser oveja, hermano, de ser pastoreados por el Señor, mire, vamos a ir viendo rápidamente, versículo 1. El rey David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo le pregunto, hermano, a usted y a mi persona a veces nos faltan cosas, ¿sí o no? Bueno, o solo a mí, hermano, tal vez usted está viviendo a la plenitud de ese versículo, pero si usted es un niño normal, hermano, a veces nos faltan cosas, ¿sí o no? Entonces, hermano, como que parecería ahí que entonces ese salmo no lo estamos viviendo a plenitud. Pero mire, hermano, en la Biblia, la versión King James, dice el versículo 1 del Salmo capítulo 23. A ver si Nancy nos ayuda a leer, por favor, ahí en inglés. Thank you very much. Mire qué interesante, hermano. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mire, want, ¿qué quiere decir want? Querer. Entonces, en la traducción al español, hermano, nada me faltará. Cuando vemos, hermano, la versión en el inglés, que usted y yo, aunque el Señor es nuestro pastor,
no quiere decir que nada nos faltará, porque a veces, hermano, tal vez andamos batallando para hacer algunos pagos, tal vez nos falta un poco de salud, a veces tenemos problemas conyugales. Entonces, cuando la Biblia dice que si Él es nuestro pastor, no quiere decir que vamos a vivir, hermano, así como en las películas de Disney, hermano, y al final se casó con la princesa y vivieron felices para siempre. Mire qué lindo sería que aceptamos a Cristo, hermano, y vivimos felices para siempre. Y colorín colorado, hermano, cuando aceptamos el pastoreo de nuestro Señor, no quiere decir que vamos a vivir exentos de problemas. Pero mire, esta versión me gustó mucho. Si el Señor es nuestro pastor, quiere decir que nada vamos a desear o nada nos va a hacer falta. Mire, no es lo mismo querer que necesitar. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, hermano. Hay veces que ya como a las 3 de la tarde, hermano, le digo a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? Ahorita vengo porque necesito ir a comprar un café. No le digo quiero ir a comprar no sé si me capta la diferencia, hermano. Le digo ahorita vengo porque necesito ir a comprar un café. Pero si el Señor es nuestro pastor, hermano, mire, no quiere decir que no vamos a tener necesidades, sino que no vamos a estar carentes de las cosas más indispensables. Tal vez vamos a enfrentar luchas, desafíos. Mire, y la palabra querer, esta palabra que ve aquí, want, es la palabra yacer. Mire, qué interesante la traducción. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero también quiere decir no vamos a carecer, pero también, mire, ¿qué quiere decir? No voy a fracasar. Si el Señor es mi pastor, entonces no vamos a fracasar. Si el Señor es nuestro pastor, hermano, ¿y qué quiere decir que no vamos a fracasar, hermano? Que tal vez, mire, como en las peleas de Rocky, hermano, que a Rocky le daban con todo, hermano, ya le abrían los ojos, casi se le salía, hermano, el cerebro de tanto golpe. Pero ¿qué pasaba al final? Mira, al final como que hasta era medio cristiano, porque decía: estoy angustiado pero no desesperado, perseguido mas no afligido, estoy derribado pero no destruido. Y mire, yo no sé cómo, pero se levantaba, y cuando le ponían la música, tan, 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 como que le escuchaba y empezaba, hermano, a golpear a sus rivales y les ganaba de una manera milagrosa. Entonces, si el Señor es nuestro pastor, hermano, no quiere decir que en el combate de la vida, hermano, no nos van a dar golpes por aquí, nos van a dar golpes por allá. Pero si verdaderamente el Señor es nuestro pastor, no vamos a fracasar, hermano. No vas a fracasar. Yo no sé cuál es el combate que estás peleando en estos momentos. Tal vez es un combate emocional, es un combate físico, estás enfrentando problemas de salud, tal vez es un combate financiero o es un combate espiritual. Pero si el Señor es tu pastor, no vamos a fracasar, hermano. Me gusta su entusiasmo, hermano. Le repito, si el Señor es nuestro pastor, no vamos a fracasar, hermano. Iglesia de Jesucristo, si el Señor es el pastor de este lugar, no vamos a fracasar. Aleluya. Mire, el rey David lo entendía. Mire lo que dice el Salmo 34, capítulo 8. Alguien que me ayude a leer hasta el versículo 10, por favor.
Probad, mire, probad y ved. El Señor nos dice, prueben. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. De nada están carentes, hermano. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Por eso le decía yo, hermano, no es, hermano, un desperdicio de tiempo lo que usted y yo hacemos al buscar el rostro de Dios. No es un tiempo mal invertido, pues la Biblia dice que los que buscan al Señor no estaremos carentes. Tal vez no estaremos en exceso, hermano, pero tampoco estaremos carentes. No estaremos carentes, hermano. Probad y ved que el Señor es bueno. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Ay, hermano, es que nuestro Señor es maravilloso. Denle un fuerte aplauso en esta noche. Mira, hermano, el versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ayúdeme a predicar en esta noche. Me va a dejar sordo, hermano. Mire, pastos y agua, hermano. Cuando usted vea en las escrituras pastos y agua, ¿de qué le está hablando esto? ¿De qué? De la palabra. Entonces, hermano, lo primero que yo observo, que si nosotros estamos siendo pastoreados por el Señor, va a haber un ingrediente que es indispensable en la vida de la oveja, y esta es la palabra de Dios. ¿Y qué va a provocar la palabra, hermano? Mire, el rey David lo expone de la siguiente manera: en lugares de verdes pastos. ¿De qué le habla lo verde, hermano? ¿De qué? El verde es vida, dice. Mire, el verde nos habla de algo que está fresco, fresh. Mire, cuando usted ve un zacate ya medio amarilluzco, ¿qué impresión le da, hermano? Que ya se secó. Cuando uno ve, hermano, esas praderas verdes, hermano, cuando uno ve que están saliendo retoños vástagos, esto nos habla de algo fresco. Entonces la palabra de Dios, hermano, cuando estamos siendo pastoreados, mire, no viviremos solamente de experiencias pasadas, hermano. Tal vez alguien le dirá: hermano, viera que el Señor me habló algo increíble. Ay, hermano, y cuando se lo habló, me dio una palabra hace como 20 años. Si el Señor es nuestro pastor, entonces va a haber pastos verdes, frescos, hermano. Mire, cuando se llevan a las ovejas a pastar, hermano, les buscan los pastos más verdes. ¿Por qué? Porque estos pastos, hermano, son frescos. Y la palabra de Dios, hermano, nunca pasará, sino que la palabra de Dios, hermano, permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, cuando estamos siendo pastoreados, constantemente habrá una palabra de Dios para tu vida. Yo no sé cómo vendrá. Tal vez vendrá envuelta en un sueño. Tal vez el Señor te va a mandar tu paquete de pasto verde a través de una profecía. Tal vez te lo va a mandar a través de un mensajero, o te lo va a mandar a través del consejo de la palabra de Dios. Pero cuando tú eres oveja, hermano, el Señor te va a pastorear por pastos verdes. Verdes. Habrá siempre, hermano, una revelación nueva para tu vida. Habrá siempre, hermano, algo que te traerá un renuevo de parte de Dios. Pero mire, también la palabra pastos, hermano, es la palabra naá, que quiere decir hogar
que quiere decir habitación, que quiere decir morada, que quiere decir pradera. Mire, la palabra de Dios, hermano, no vendrá así como, no sé si usted ha visto en el Home Depot que le venden cuadritos de zacate, hermano. Si estamos siendo pastoreados por el Señor, no te va a llevar a pastar a un cuadrito de 1 pie por 1 pie cuadrado, sino que te va a llevar a un pastizal, hermano. Si estás siendo pastoreado por el Señor, te va a llevar a una pradera. Pero también, hermano, esa palabra quiere decir habitación, quiere decir hogar o tienda. Y esto nos habla, hermano, que también habrá un refugio. Cuando estamos siendo pastoreados por el Señor, estaremos dentro de un refugio, y ahí tendrá cumplimiento el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo lo cubrirá una sombra, hermano, y esa sombra le dará refugio, esa sombra le proveerá una habitación. Mire, ¿se ha dado cuenta, hermano, que hay ovejas que, como no son ovejas o dejaron de ser ovejas, hermano? Porque a veces, mire, usted y yo vamos en una evolución de nuestra fe. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos desarrollando. Pero hay gentes, hermano, que a causa de la desobediencia, en lugar de evolucionar, comienzan a involucionar, comienzan a ir como el cangrejo, hermano. Mire, y dicho sea de paso, los cangrejos caminan de lado, pero como ya se quedó ese dicho, ¿verdad? Que va como el cangrejo para atrás. Entonces dejan de ser oveja, hermano, y entonces comienzan a ser afectados por la plaga de las ranas que le cayó en Egipto. ¿Qué es lo que hacen las ranas, hermano? Oh, nadie conoce las ranas, perdón. Frogs, le voy a decir en inglés tal vez. ¿Qué hacen las ranas? La rana, ¿ha visto usted alguna rana que esté estática en un lugar? Mire, la pone en un lugar, quédate. Y entonces, hermano, hay creyentes que comienzan a involucionar y después de ser ovejas, hermano, como que se transforman en anfibios, en batracios, y se vuelven ranas. Y entonces, hermano, un día están aquí en el Shaddai y de repente alguien no los saludó y dice ¡Rap! Y ya está en la iglesia de al lado, y de repente algo no le gustó ¡Rap! Y ya está en la de enfrente ¡Rap! Y están por todos lados, hermano. No tienen una habitación, no tienen una casa espiritual. Y aunque se reciten de memoria y digan: el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo le diría: lo siento, mi estimado hombre rana, pero esa palabra no le queda a usted. Porque en la condición de oveja, hermano, el Señor nos llevará a un pastizal, a una pradera, pero también nos llevará a una habitación, a una morada. ¿Qué es una morada, hermano? Alguien dirá: cuando mi esposa se me pone al brinco. No, hermano. Una morada es su casa. Entonces, si en una casa no está usted un día y al otro día tiene otra morada y otra morada, no, hermano, es un lugar de residencia. Entonces la oveja tiene que tener una habitación para poder descansar. Si no hay una morada, hermano, si no hay una casa, una habitación, no habrá descanso. Por eso cuando Caín, hermano, determina quitarle la vida a su hermano Abel, ¿cuál fue la sentencia que Dios le dio a Caín? Le pone una marca y se queda errante, hermano. Andaba, hermano, como una estrella fugaz, no tenía un lugar de residencia. Entonces, como no hay un lugar de residencia, no puede descansar. ¿En dónde descansa usted, hermano? Espero que no sea aquí en la iglesia, hermano, y menos a la hora del mensaje. Pero normalmente, ¿en dónde descansa usted?
En su casa, mire, en su casa uno llega, se afloja los zapatos, avienta uno por acá, otro por allá, la corbata por allá. Mire, dicen que los hombres tenemos el síndrome de la viborita. Las hermanas entenderán, porque cuando entramos nosotros, hermano, vamos dejando. ¿Ha visto usted las víboras cuando mudan la piel? La van dejando ahí por donde van pasando. Y ahí va la señora, recoge un zapato, recoge el otro. Dice, por aquí pasó la viborita. Entonces, para poder tener descanso, hermano, usted y yo necesitamos ser pastoreados por el Señor. Usted y yo necesitamos ser pastoreados. Mire, la palabra aguas de reposo es la palabra menucá. No de nuca de acá, hermano. Mire, y esta palabra quiere decir consolación, quiere decir paz. Mire, entonces si el Señor es nuestro pastor y nos llevará a pastos verdes, hermano, y junto a aguas de reposo nos hará descansar, quiere decir que habrá una palabra, hermano, que nos alimenta, una palabra que nos edifica, una palabra que nos fortalece, una palabra que nos da, hermano, un sentido de identidad, pero también habrá una palabra de consuelo. ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos, hermano, llegamos afligidos, llegamos preocupados, llegamos atribulados? ¿Cuándo llegamos así a este lugar, hermano? O usted todo el tiempo llega, ¿verdad que no? A veces llegamos con problemas, hermano. Tal vez hay problemas en la casa con los hijos. Y llegamos, hermano, preocupados, llegamos cargados. Pero ¿qué sucede? Que como estamos siendo pastoreados, de repente, hermano, estamos siendo expuestos a esos pastos, a esa agua, a esa palabra. Y de repente el Señor envía una palabra. Y esa palabra nos trae consolación. Tal vez está pasando, hermano, problemas tan terribles, pero de repente el Señor le envía una palabra de consuelo y le recuerda y le dice: para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Y esto, hermano, comienza a consolarnos. El Señor le dice: no te preocupes, mijo, que esta tribulación levemente pasajera producirá en ti un mayor y más excelente peso de gloria. Y cuando el Señor nos consuela así, uno dice: que me echen otra tribulación más. Si esto va a producir más peso, échale, Señor. Pero ¿por qué podemos hacer esto? Porque el Señor nos consuela. ¿Qué es consolar, hermano? Mire cómo darle, como cuando el muchachito, hermano, va, apenas está caminando y se tropieza y se cae. ¿Qué hace? Empieza como la chilindrina. Y entonces la mamá, ¿qué hace? Corre y lo abraza, lo consuela, lo empieza a acariciar, le da palabras de ánimo. Pues lo mismo, hermano, cuando somos pastoreados por el Señor. Tal vez alguien nos lastimó, algo nos dañó, hermano, pero de repente viene el pastor de nuestra alma, viene el buen pastor y nos toma en sus brazos y nos dice: mijo, no te preocupes, aunque padre y madre te dejaran, con todo yo te tomaré en mi brazo y te recogeré. El Señor te consuela cuando estás atravesando esos tiempos de adversidad, hermano. Porque si somos pastoreados por Él, Él nos llevará a pastos verdes y nos llevará a aguas de reposo, a aguas de paz. Aguas de paz. Y podemos experimentar literalmente lo que la Biblia dice: una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Que en vez de, hermano, usted estarse volviendo loco, en vez de que ya haya perdido la razón, usted permanece en paz. ¿Por qué? Porque hay en usted una paz que va más allá del conocimiento. Una paz que no está fundamentada en las circunstancias materiales, sino que está fundamentada en la roca que es Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Por eso qué privilegio tenemos usted y yo de ser pastoreados por el Señor. Mire usted, y mi persona en otro tiempo andábamos en la condición de las multitudes como ovejas que no teníamos pastor. Íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, entre comillas, porque al final el diablo terminaba haciendo lo que quería con nosotros. Aleluya. Mire, y el reloj que no se detiene, hermano, y vamos en el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aleluya. Mire, si estamos siendo pastoreados por el Señor, hermano, ¿qué significa la palabra restaurar? Componer o reparar. Mire cómo llegamos a veces, hermano. Llegamos todos hechos leña, hermano. Llegamos abatidos, llegamos golpeados. Pero cuando el Señor nos pastorea, Él comienza un proceso de restauración. Tal vez estamos en la condición de ruinas, hermano, y entonces el Señor dice, bueno, vamos a empezar a restaurar, traigan a los demoledores, y comienza el Señor a demolernos. Y uno dice, Señor, pero te dije que me restaurara, y en lugar de restaurar me vienes a pasar la planadora. Y el Señor dice, es que voy a restaurarte. Pero a veces la restauración implica que el Señor nos pase la planadora, el tráiler, hermano, y no sé qué más. Pero posteriormente, ya que está el terreno ahí, dice, bueno, ahora vamos a poner un buen fundamento. Y el fundamento va a ser el fundamento que es Cristo. Para que aunque venga la tempestad, esta casa va a estar edificada sobre la roca. Y entonces, ya que esté el fundamento, dicen, bueno, ahora sí, vamos a traer a los edificadores. Y comienzan a levantarse las estructuras, comienzan a cubrir esa casa. Y después dicen, ahora que ya se ha levantado, vamos a traer al Espíritu Santo para que comience a adornar esa casa. Y comienza a poner carismas, dones, frutos del Espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque si somos pastoreados por el Señor, no importa la condición que hayamos llegado al camino del Evangelio, hermano. ¿Cuándo llegamos al camino de Dios, hermano? Porque andábamos bien campeones. Nadie aquí llegó, hermano. Andaba ya casi llegando al cielo, hermano. Y dijo, ya me aburrí de ser tan bueno, voy a ir a una iglesia cristiana. Ya me cansé de tanta bendición, voy a ir a congregarme a una iglesia. ¿Por qué? Ayúdeme a predicar. ¿Por qué llegamos la mayoría a los pies del Señor, hermano? Llegamos, mire, a veces llegamos, hermano, arrastrándonos. Llegamos, hermano, en las últimas ya. Tal vez espiritualmente nos traían, hermano, en camilla, nos traían ahí con respirador artificial. Ya nuestro corazón se... Denle toque porque se nos está yendo.
Ya, hermano, la mayoría llegamos en una condición así donde nadie daba nada por nosotros. Pero cuando llegamos al pastoreo del Señor, mire, la versión oro dice: Él convirtió mi alma. Mire que en otro tiempo nuestras almas eran por naturaleza rebeldes, hermano. Éramos desobedientes. Bueno, yo sé que usted no, yo pues, hermano, usted llegó volando, hasta topó ahí en la puerta porque no calculó bien el vuelo. Pero la mayoría llegamos, hermano, con vicios, con mañas, hermano. Llegamos con tantas cosas terribles. Pero si nos disponemos a ser pastoreados por el Señor, nuestras almas tendrán una conversión maravillosa. Mire, la Biblia para todos dice: Él repara mis fuerzas. Cuando somos pastoreados por el Señor, tal vez llegamos, hermano, ya con el último aliento, pero si empezamos a ser pastoreados por el Señor, Él repara nuestra fuerza. Porque la Biblia dice en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor, ay, pero con qué poquita fuerza lo dijo, hermano. Los que esperan en el Señor, nueva fuerza recibirán, hermano. Caminarán y no se fatigarán, hermano. Y no solo eso, sino que levantarán sus alas y comenzarán a remontarse a nuevas dimensiones. Dejarán de estar solamente con una visión terrenal y comenzaremos a vivir una vida de altura espiritual. Él repara mis fuerzas. Me guía por el sendero recto, hermano. Mire, qué interesante es esto, que en otro tiempo dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿cuál es el final de esos caminos? Muerte. Pero cuando estamos siendo pastoreados por el Señor, hermano, entonces Él comienza a dirigir nuestros pasos, hermano. El Señor comienza a ponernos señalamientos y nos dice: adelante, hay una curva peligrosa, disminuye la velocidad, y uno se prepara para disminuir. Y ahí va uno, aleluya, y nos sale otra señal: cuidado, hay un retén de la policía, voy a hacer una vuelta en U, porque el Señor nos está pastoreando. Pero el que no es pastoreado por el Señor, hermano, va en un camino aparentemente recto, pero el final es un camino de muerte. Pero cuando somos pastoreados por el Señor, Él nos lleva por el sendero recto. Aleluya. Mire, versículo 4. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu estás conmigo. Tu vara y el callado me infunden aliento. Gloria a Dios. Mire, esta versión serafina Ustejo dice de la siguiente manera: aunque hubiera de ir por los valles sombríos de la muerte. Mire, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ir a esos lugares, hermano? ¿Verdad que nadie? Nadie quisiéramos entrar en momentos de prueba. Nadie quisiéramos ser procesados. Pero el salmista dice: aunque hubiera de ir por los valles sombríos de la muerte, ningún mal temería. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él dice: pues conmigo estás. Mire, cuando usted y mi persona, hermano, en la condición de ser ovejas, si el Señor nos viene antes, nosotros vamos a tener que partir de esta tierra. Aunque no me diga amén, hermano. Alguien dirá: hermano, reprendo esa palabra, ato la... No, hermano, es un proceso natural de la vida.
Pero ¿por qué el salmista decía, aunque ande por el valle de la muerte, por los valles sombríos de la muerte, ningún mal temeré? Porque el que verdaderamente es pastoreado por el Señor, hermano, aun cuando tengamos que enfrentar esas situaciones tan dolorosas, si verdaderamente estamos siendo pastoreados por el Señor, entenderemos que el estar ausente de este cuerpo significa que ya estaremos presentes delante del pastor de pastores. Estaremos, hermano, reunidos con aquel que nos redimió. Estaremos en un lugar mejor, donde no habrá más llanto ni habrá más dolor. Mira, aunque en lo natural, hermano, es algo que es devastador, pero cuando logramos entenderlo en la dimensión espiritual, hermano, esto se hará una realidad a nuestras vidas. ¿Por qué cree usted, hermano, que en el tiempo de la persecución a la iglesia de Jesucristo, hermano, cuando llevaban ahí al Coliseo romano a los creyentes, hermano, llevaban jóvenes, llevaban niños, llevaban mujeres, llevaban ancianos, hermano, y los ponían dentro del Coliseo romano, y el emperador les decía, bueno, si quieren que les perdonemos la vida, nieguen su fe? Y dice, hermano, en un libro que se llama El mártir de las catacumbas, que ahí estaban congregados jóvenes, señoritas, ancianos, y dice que se ponían de rodillas y comenzaban a levantar sus manos y decían, al que nos salvó, al que nos dio vida, damos gloria. Y entonces, hermano, le soltaban la fiera salvaje, y más allá de amedrentarse, más allá de retractarse de su fe, hermano, comenzaban a cantar con más fervor, a darle gloria, porque entendían, hermano, que lo único, hermano, que el emperador tenía el poder para hacer, era el poder hacer algo en contra de su cuerpo. Era el poder quitarle físicamente la vida. Pero el Señor dijo, no temáis a aquel que solo puede matar el cuerpo, sino más bien temer a aquel que después de muerto el cuerpo puede matar el alma. Mire, les decían, nieguen su fe y les perdonaremos la vida. Y algunos respondían, y aparte de quitarnos la vida, ¿qué más nos van a hacer? Aparte de quitarnos la vida, hermano, ¿qué más? Porque si entendemos que el Señor es nuestro pastor. Mire el caso de Esteban, hermano, un hombre siendo pastoreado por el pastor de los pastores. Cuando están ahí, hermano, enfrentándolo, cuando comienzan a lapidarlo, más allá de amedrentarse, Esteban comienza a entrar en una dimensión sobrenatural y a decir, veo los cielos abiertos. ¿Sabes una cosa? Cuando entres por el valle de sombra y de muerte, mira, hermano, no estoy declarando una palabra de maldición, te estoy preparando, hermano. Si el Señor no viene antes, que creemos que el Señor viene pronto, pero si el Señor no viniera, o tal vez, hermano, a algunos ya lo están esperando allá arriba. Mire, esto es como... Dice que había dos amigos y eran tan amigos y eran fanáticos al fútbol, y de repente hicieron, hermano, un pacto. Dijeron, mira, quiero pedir, hagamos un pacto, que si yo me voy antes con el Señor o tú te vas antes, por favor avisémonos si allá hay fútbol, porque, ay, es que cómo nos gusta, eran tan fanáticos, hermano. Y de repente uno de ellos partió con el Señor. Y entonces pues le lloraron, hubo duelo, hermano, y de repente una buena noche estaba durmiendo el otro creyente y de repente en sueño ¡pac!, se le apareció su amigo y le dijo, wow, qué alegría verte. Oye, hermano, y cuéntame, ¿y qué pasó con lo que quedamos? ¿Hay fútbol en el cielo, sí o no? Mira, te tengo una buena noticia. ¿Y cuál es? Oh, pues la buena noticia es que sí hay fútbol en el cielo. Ay, gloria a Dios, dijo.
voy a jugar con todos los famosos que ya se han ido. Pero ¿y qué más? Cuéntame. Pues te cuento que te están esperando para que entres al partido, le dijo. No sé si me entendió, hermano, si no, después se lo explico. Aunque hubiéramos de ir por los valles de la sombra de muerte, hermano. Si usted y yo tuviéramos que enfrentar esas situaciones, hermano, pero si estamos siendo pastoreados por el Señor, no temeremos mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que habrá un factor determinante y este será que su vara y su cayado, ¿qué harán con nosotros? Nos infunden aliento, hermano. Mire, vamos a ver qué significa la vara y qué significa el cayado. El cayado no es su esposo, hermana, que apenas le saca uno las palabras. Mire, la vara es la palabra shevet, que quiere decir una vara como un brote y sirve para castigar, sirve para escribir, sirve para luchar y sirve para gobernar. Mire, aun cuando pasemos por esos valles de sombra y de muerte, hermano, dice su palabra que su vara nos va a infundir aliento. ¿Cómo nos va a infundir aliento, hermano? Porque la vara representa, hermano, una autoridad para poder luchar, para poder escribir, para poder gobernar, hermano. Cuando atravesemos por esos momentos tan difíciles, hermano, no lo haremos desamparados. No lo haremos, hermano, en una condición como cuando a alguien lo arrojan al peligro, sino que el Señor permitirá, hermano, que atravesemos por esos momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles, hermano, no estaremos desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha delegado autoridad. Y cuando atravieses por esos valles, hermano, mire, si no se ha llegado el tiempo determinado que usted tiene que partir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar mano de la autoridad, hermano. Y cuando el doctor le diga, mi estimado brother, quiero decirle que le damos 40 días de vida. Entonces usted, gracias mijo, no acepte todo lo que le digan, sino que busque el rostro de Dios. Y tal vez el Señor le diga, no mijo, si a ti te faltan 40 años, entonces ¿qué hay que hacer? Echar mano de la autoridad y comenzar a pelear, porque el Señor te ha dado autoridad, y comenzar a echar mano de la vida eterna y a decir, Padre, en la autoridad que me has dado, todo espíritu de muerte lo ato y lo envío de vuelta a los infiernos, y no recibo ninguna palabra que no venga de tu boca, Señor. Que le van a decir, no, que California se va a hundir. Tal vez se va a hundir, pero no cuando estemos aquí nosotros, hermano. No, que viene el big one, que venga el huge one, pero cuando ya haya sonado la trompeta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha delegado autoridad. Su vara, que sirve para castigar, hermano, cuando se levantan los enemigos. Cuando se levantan, hermano, nuestros enemigos, no vamos a dejar solamente que nos pasen el tren, sino que el Señor nos ha dado autoridad. El Señor te ha dado autoridad, mujer. El Señor te ha dado autoridad, varón. Cuando estás atravesando esos valles de sombra, tal vez problemas conyugales, problemas con tus hijos, hermano, no solamente te sientes a contemplar que el enemigo hace estragos en tu vida. Es el tiempo de echar mano de la autoridad y comenzar a pelear. Pero no vaya a cacerolazos, hermana. ¡No! El hermano dijo de pelear y al otro día viene el hermano con un tremendo chichón. No, pelear. Pero ¿cómo vamos a pelear? Vamos a pelear de rodillas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes.
Ahí es nuestra lucha, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la vara de la autoridad, ejerciendo nuestro sacerdocio, hermano. Mire que están diciendo en las noticias que ya viene el virus del ébola para California. ¿Qué vamos a hacer ahí? No vamos a salir a la calle, no vamos a ir ni a la iglesia. Muchos se agarran de ahí, hermano. Pero los que tenemos autoridad, vamos a echar mano de la autoridad y a declarar: tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Y en base a esa palabra rociamos la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas y declaramos que por esta casa no pasará el ángel de la muerte. No tiene derecho, no tiene autorización, porque tu palabra lo dice, Señor. Porque el Señor nos ha dado autoridad, hermano. No estamos jugando al evangelio, hermano. El evangelio no es una doctrina más, no es una religión más. El libro de Romanos capítulo 1, 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, hermano. Mire, a mí me caen gordos aquellos que dicen: ay, es que es cristiano, aleluya, pandereta. Pandereta, no sé, hermano, qué le quiero decir. Usted y yo, tortillera, pandereta, qué tonteras, hermano. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, hermano. Somos un pueblo redimido, comprado con la sangre de Jesucristo. Mire, si alguien le dice: usted, aleluya, pandereta, tortillereta a su abuelita, dígale: hermano, yo soy un cristiano comprado con la sangre preciosa del Cordero. Es que a veces, hermano, lo quieren a uno ver como que uno fuera el patito feo, hermano. Cuando usted y yo somos la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo, hermano, somos el cuerpo místico de Jesucristo en la tierra. El Señor nos ha dado autoridad. El Señor nos ha dado autoridad, hermano. Echemos mano de la autoridad que el Señor nos ha dado. Hagamos uso de esa autoridad cuando se levanten tus enemigos, hermano. No pelees con tus propias fuerzas. Cuando tu esposo o tu esposa se ponga algo agresivo, hermano, no pelees con tus propias fuerzas. Cuando tus hijos comienzan a ponerse algo brincones, hermano, no pelees con tus propias fuerzas. Entendamos que hay algo espiritual detrás de todo eso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mira, hermano. El cayado es la palabra Mishená. No Mishená en la noche, que cuando usted llega y le dice a su esposa: mi amor, ¿dónde está Mishená? Aquí está mi Señor. No, Mishená es la palabra cayado, que quiere decir respaldo. Mire qué lindo. Respaldo. Su vara y su Mishená, su cayado, el respaldo de Dios te infundirá en aliento. ¿Qué respaldo, hermano? Es ayuda. Mire, como cuando en la escuela usted se iba a pelear, hermano, y otros más bravos, sus amigos le decían: no te preocupes, tú éntrale, si vas perdiendo, lo pateamos entre todos. Y entonces usted ya le entraba con ganas, porque sabía que en cuanto se caía venía el respaldo, hermano. De la misma forma, en el mundo espiritual, tal vez viene el enemigo, hermano, y dice su palabra que vendrán contra ti por un camino. Y uno dice: bueno, vamos a entrarle. Y cuando los ve que van huyendo, hermano, uno hasta saca más el pecho. Y el que dice es que vieron el calibre, vieron, hermano, lo que vieron es lo que estaba detrás de ti, hermano. Y lo que nos respalda es Jehová de los ejércitos. Por eso cuando el rey David
que era un pastor, sale a enfrentar al gigante. Él entendía, hermano, que si le fallaba las 5 pedradas, hermano, el Señor no lo iba a dejar avergonzado. Él dijo, bueno, agarro 5, pero si se le acaban las 5, él sabía, hermano, que la Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y él había hecho una declaración poderosa diciendo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, tal vez el Señor dijo, bueno, ángel Gibor, los ángeles de guerra, si el Davidcito le falla las pedradas, ya estaba el ángel con la espada desenvainada. Mire, es más, no se sorprenda que tal vez ni tanta puntería tenía David, hermano. Tal vez con los nervios, hermano. Perdón, la Biblia no dice, pero déjeme echarle un poquito más de salsa a los tacos, porque si usted viera a un tremendo gigante de 4 metros y lo va a enfrentar, hermano, no me diga que usted saldría como que es gallito de pelea. Tal vez estaba nervioso y con los nervios, tal vez para allá se fue la pedrada y el ángel salió a agarrarla con el bat. En la pura cabeza le dio, hermano, porque iba a haber un respaldo sobrenatural. Iba a haber un respaldo cuando atravesemos por los valles de la sombra de la muerte. Va a haber un respaldo sobrenatural. Va a haber un respaldo sobrenatural, hermano. Aleluya. Mire, ojalá que acabemos, hermano, porque... Versículo 5, alguien que me ayude a leerlo rápido, hermano. Mire qué lindo. La versión Kadosh, hermano, en la parte de abajo, mire, me gustó esa traducción que dice: tú preparas mesa para mí aún en la presencia de quienes, de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite y tu copa me alegra como el mejor vino. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor, hermano? En presencia de tus enemigos. El Señor va a preparar la mesa, hermano, y de repente va a traer a tus enemigos y los va a sentar ahí en la mesa. Y cuando tú miras, tal vez como cuando entra uno a un lugar o a una fiesta y uno anda buscando en dónde sentarse y mira aquel que le cae mal, hermano, ¿qué hace uno? Ahorita me sigo de largo. Y de repente el Señor dice, ey, aquí está tu lugar reservado. Señor, pero si ahí está aquel ingrato que no lo puedo, aquí te voy a sentar. Señor, ¿no será que te equivocaste? No. ¿Por qué? Porque es necesario que estén tus enemigos presentes para que vean cómo Dios honra a aquellos que le honran, hermano. Dice su palabra, por cuanto amaste la justicia y has aborrecido la iniquidad, dice el Salmo 45, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué? Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Para que cuando el Señor comienza a ungirte, hermano, el Señor comienza a derramar de su aceite, hermano. Mire, otra versión dice, perfumas mi cabeza. Cuando comienza el Señor a usar tu vida, cuando el Señor comienza a darte dones, cuando el Espíritu Santo comienza a adornarte, y lo va a hacer, hermano, en presencia de tus enemigos. Y después de que Dios te procesa, que Dios te pasó por el valle de la sombra y de muerte, entonces viene un tiempo de restitución.
Por eso el libro del profeta Joel dice: porque yo, el Señor, restituiré los años perdidos, lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta. Y entonces las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto, y mi pueblo comerá hasta saciarse, y nunca jamás serán avergonzados, y sabrán que yo, el Señor, habito en medio de ellos. Después de que el Señor traiga todo un tiempo de restitución, hermano, y lo haga en presencia de aquellos que querían ver tu caída, en presencia de aquellos que querían ver tu fracaso, y van a ver, hermano, cómo el Señor te bendice, cómo el Señor te unge, cómo el Señor te honra, y les va a decir: ¿y cómo les quedó el ojo? Porque Dios honra a los que le honran. Tal vez por momentos, hermano, atravesamos momentos de adversidad, pero si el Señor nos pastorea, hermano, prepárate, porque viene un tiempo de honra. Ay, Señor Jesús. Mire, la palabra aceite, hermano, quiere decir riqueza. Él te va a ungir, hermano, con bálsamo. Te va a dar fertilidad. ¿No anda por ahí Martincito, no, que no vea esta palabra? Te va a dar gordura. Pero mire, las hermanas dicen reprendo. No, cuando la Biblia dice gordura, está hablando de abundancia, está hablando de riqueza abundante. Aleluya. Te va a dar un perfume suculento. El aroma que vas a despedir, hermano. El Padre mira y dice: este huele a oveja. Y habrá algunos que lo huele y dice: este tiene piel de oveja, camina como oveja, pero huele a lobo feroz. Unges tu cabeza con aceite. Último versículo, hermano. Ya con este nos despedimos. Alguien que me ayude a leer el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré. Aleluya. Ciertamente, mire, el pastoreo del Señor que provoca que el bien y la misericordia no los ande siguiendo, hermano. Tú vas ahí a tu trabajo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí viene el bien. Mira, ven, Richard, ayúdame rápido. Ven, Anita. El bien, le presento al bien y la misericordia. Y tú vas ahí a tu trabajo. Aleluya, aleluya. Y dices: oh, aquí hay un Starbucks. Por favor, me da un, ¿cuál le gusta a usted, hermano? Deme un white mocha. Y ahí viene el bien y la misericordia. Y el barista dice: dijo uno chiquito, démosle el grande. Y uno paga el chiquito. Y dice: es que ahí te vienen siguiendo el bien y la misericordia. Y uno llega a su casa, hermano, y bendice a sus hijos. Y hay armonía, hay paz, hermano. ¿Por qué? Porque te andan siguiendo el bien y la misericordia. Pero cuando te va a seguir, hermano, algunas veces, mire, lunes, martes, ahí viene, miércoles, jueves, viernes, todos los días te seguirá el bien y la misericordia. Gracias, bien y misericordia. Démosle un aplauso al Señor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, la palabra bien significa abundancia, alegría, benevolencia. Mira, Richard, lo que quiere decir tu nombre. Quiere decir bienestar. Te va a seguir el éxito, te va a seguir la hermosura. Por eso dirá tal vez, Richard, todos los días amanezco guapo, pero hoy exageré, porque ahí el bien te va siguiendo y te hermosea el rostro. Te va a seguir lo mejor, te va a seguir la prosperidad, te va a seguir el tesoro. Y la misericordia significa amor. Mire, te va a seguir el amor.
Te va a seguir el favor de Dios. Te va a seguir la fidelidad. Te va a seguir la gloria, la gracia. Mira, le vas a caer bien a medio mundo, hermano, porque ahí viene la misericordia. Te van siguiendo. Te va a seguir la voluntad, pero la voluntad del Padre.